Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Gusto de saludarles a nombre de Televisión Universitaria y el programa Medicina TV. Este jueves, como de costumbre, vamos a tocar un tema importante en cuanto a la salud se refiere, acerca del apéndice, de la vesícula particularmente en este caso, y un saludo cordial a la provincia del departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la onda satelital de Televisión Universitaria. A partir de este momento habilitamos el automático de Televisión Universitaria, el 523-19, y el WhatsApp 734-46-987 para las respectivas consultas de la población. Tenemos una distinguida invitada en este caso, profesional docente de la Facultad de Medicina. Ella es médico cirujano. Nos referimos a la doctora Mirna Rocavalo. Doctora, buenos días, bienvenida a Televisión Universitaria. Gracias, muy buenos días. Bueno, aquí prestos a servir para cualquier duda y consulta que se tenga, que es una importante patología a la cual queremos hablar. Perfecto, son aspectos importantes. A veces, como este tipo de programas llegan a la provincia del departamento, hay usos y costumbres, como dicen. Y la otra vez teníamos una consulta de un médico del hospital de Padilla, que los pacientes llegan en etapa crítica, ¿no? Cuando están con los primeros síntomas, y tomando en cuenta que en Padilla es un principal productor del ají, y esto obviamente provoca problemas gastrointestinales. Igual ahora también todas las provincias del departamento pueden hacer la consulta respectiva y la amable teleaudiencia acá en la ciudad de Sucre a través del WhatsApp respectivo. Doctora, ingresemos en tema. ¿Qué es el problema de apéndice, a consecuencia de qué, en qué tipo de pacientes, cuál es la figura al respecto, por favor? Apendicitis o colecistitis. Perdón, vesícula. La colecistitis en realidad es una inflamación de la vesícula, ¿no? Tenemos una variedad que las personas, bueno, en algún momento han ido viendo o han sido diagnosticadas, que a veces les dicen es una colecistitis aguda, litiásica, ¿no? Pero lo que queremos llegar es que es una inflamación de la vesícula con la producción de cálculos en la misma, ¿no? Entonces esta es la que generalmente provoca los síntomas y signos que, como usted dice, ¿no?, vienen a llegar precisamente las personas al hospital por los dolores intensos que le provoca esta inflamación y sobre todo desencadenada por los alimentos colecistoquinéticos, que nosotros los llamamos así, que sobre todo son alimentos llenos o ricos, mejor dicho, en grasas, los cuales la mayoría nos pueden provocar el desencadenamiento de este problema. Evidentemente. Hay gente que consulta y dice, con relación a este problema de la vesícula, ¿en qué circunstancias debe ir ya al médico? No precisamente a una cirugía, sino a un tratamiento previo, si es que puede frenar las dolencias que tiene. Eso es muy importante la pregunta como usted tiene, porque sabe que el problema que tenemos es que la mayoría de las personas tienden a primero recurrir a la farmacia, ¿no? Siempre a la farmacia, la automedicación. Exacto. El dolor que tienen leve, ¿no? Acuden a la farmacia, piden algún calmante y bueno, lamentablemente a veces algunas farmacias les dan un medicamento y ahí es donde se automedican las personas y van tomando días, a veces cede el dolor, ¿no? Y lo dejan pasar. Entonces esto acarrea complicaciones porque como cede el dolor de un problema de la vesícula, ¿no?, por algún tipo de antiinflamatorio o antiespasmódico que utilizan los pacientes medicado, entonces, pero después cuando vuelve a resurgir este problema, entonces las personas ya no toleran el dolor, ya está mucho más complicada y recién es donde acuden al médico. Entonces el momento ideal es ni bien uno presenta el dolor que tiene a nivel abdominal, ¿no?, que el dolor es bien característico. Bueno, es un dolor a nivel de hipocondrio derecho, nosotros la llamamos, que es en la región derecha, de la región costal derecha, se podría decir. A veces es un dolor, como a veces las personas llaman la boca del estómago, que para nosotros es el punto de epigastrio, ¿no? Puede estar acompañado de náuseas,
vómitos, ¿no? O un estado nauseoso que la persona presenta y a veces hasta una cierta distensión abdominal, ¿no? Entonces, ni bien tiene ese tipo de síntomas, es mejor acudir al médico para que ya ahí nosotros hacemos con respectivos tanto exámenes clínicos como exámenes complementarios, vamos a poder hacer nuestro diagnóstico ya determinado y hacer el tratamiento respectivo. Perfecto. Para seguir con el tema, ¿tenemos algunas imágenes, doctora? ¿Podemos entrar? Sí, no sé si podemos ver las imágenes que tenemos. Bueno, en realidad son imágenes de una forma bien rápida de mostrar cómo tenemos el proceso de la inflamación de la vesícula. No sé, pasamos hasta donde tenemos colecistitis, porque ese es un tema de apendicitis que lo teníamos también trabajado. No, todas las siguientes hasta que llegamos a la parte de colecistitis, que en otra oportunidad tendremos la oportunidad de poder hablar sobre la colecistitis. Y en realidad lo que muestra es que cuál es la función de la vesícula, ¿no? Porque algunos se preguntan cuál es la función de la misma. Y la función de la vesícula es absorber agua y electrolitos, ¿no? Esa es la función. Además de que tiene una cierta capacidad de tener una cantidad de bilis, de guardar bilis, no guardar, se podría decir, porque va evacuando, ayudar a la digestión, porque la bilis nos ayuda a digerir los alimentos grasos que nosotros ingerimos. Y es por eso que ahí las personas, cuando se han dado cuenta que generalmente cuando van ingiriendo alimentos ricos en grasas, es donde más se desencadena este tipo de problemas. ¿Y qué pasa cuando ya ha sido extraída la vesícula? No hay ningún problema, más bien no podemos decir que tiene una desventaja. La bilis sigue funcionando porque donde empieza a procesarse todo esto es en el hígado, ¿no? Entonces el hígado tiene como unos conductos en los cuales nosotros vemos que es como por decir, yo trato siempre de explicar a mis pacientes, de decirles, imagínense usted que tenemos varios conductos o varios canales en los cuales van transitando por ese sector la bilis. Entonces cuando nosotros no tenemos la vesícula, el camino va cambiando. Pero seguimos teniendo la digestión y todo ello, y ya no tenemos, pero el problema, porque en la vesícula es donde se llegan a formar los cálculos por muchos factores, los cuales tenemos en las personas. En caso de que permanezca, o sea, siempre hay pacientes indisciplinados y qué sé yo, o factor tiempo, trabajo, qué sé yo, pero que dejan hasta el último minuto. ¿Qué pasa cuando ya tienes cálculos en la vesícula? Las complicaciones de la litiasis vesicular, o sea, los cálculos presentes en la vesícula pueden ser, por ejemplo, uno que nos puede provocar una pancreatitis, que eso es lo que menos queremos porque pacientes terminan en terapia intensiva por un problema de pancreatitis, porque se comparte un conducto. Tiene la vesícula un cable que comparte hasta cierto sector con el páncreas, o sea, llega a unirse con la parte del páncreas por medio de un conducto. Entonces, es ahí cuando las personas precisamente se rehúsan a tener un tratamiento quirúrgico, que ese es el tratamiento ideal. Entonces, esto llega a provocar una inflamación a nivel del páncreas, ¿no? Entonces, tenemos una pancreatitis, que eso es fatal, ¿no? Entonces tenemos complicaciones graves en eso. Ahora, otra de las complicaciones, bueno, no son tan seguidas, pero puede ser de que en un momento dado, cuando está demasiado aguda, porque ¿qué es? Hemos dicho, es una inflamación de la vesícula. ¿Por qué? Por una obstrucción de un cálculo. Es como si yo tengo una bolsita, ¿no?, con un cuello, y en el cuello se trancan los cálculos, o sea, se tapan, lo obstruyen. Entonces esto empieza a distenderse, a inflamarse esa pared y empieza a disminuir a veces la circulación por tanta edematización, o sea, por tanta inflamación, se necrosa y puede llegar hasta perforarse, ¿no? Y eso es mucho más complicado. Muy bien, vamos a las imágenes control central, por favor. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, lo que es la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, como podemos ver. No sé si la siguiente me puedan pasar. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo que estábamos ya explicando hace rato,
¿no? La función de la vesícula es absorción de agua y electrolitos, concentrando precisamente eso, la bilis, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. La vesícula inflamada absorbe sales biliares, permitiendo la formación de bilis litógena. ¿A qué me refiero cuando hablo de bilis litógena? Hay algunas personas que la bilis que tienden a formar los cálculos. Entonces, esa sería una de la predisposición de las mismas personas. Otra función importante de la vesícula es el vaciamiento, que nosotros estamos hablando de la bilis, que nos ayuda a, lo que les decía, para ayudar a digerir los alimentos que nosotros ingerimos. De 1 a 2 minutos inmediatamente, nosotros si nos alimentamos de una comida grasa, a nivel del intestino es lo que se forma una hormona, ¿no? Forma esa hormona y estimula a la contracción de la vesícula. La vesícula se contrae y va eliminando la bilis para ayudar a la digestión de estos alimentos. Estamos hablando de aproximadamente 1 a 2 minutos ya sucede esto, ¿no? Entonces es por eso que cuando una persona tiene ya cálculos, esa contracción tiende a mover, yo eso también les explico a mis pacientes, a mover esos cálculos se mueven, en algún momento se tapan, obstruyen e inflaman la vesícula, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que dice. Factores predisponentes, lo que decía, bueno, hay raciales, la edad, ambientales, género y médicos, o sea, algún tipo de patología médica, a eso se refiere. El género, sobre todo estamos hablando más predisposición tienen las mujeres que los varones. Las embarazadas, porque lamentablemente por la formación de la secreción de las hormonas, tanto como la progesterona y el estrógeno, que estos están alterados durante el embarazo, la progesterona tiende a enlentecer el vaciamiento de la bilis que tenemos en la vesícula, y eso es lo que puede provocar esta litiasis. Y el otro sería de que llega a producir el estrógeno, por ejemplo, tiene más susceptibilidad a formar mayor colesterol a nivel de la bilis. Y eso forman los cálculos biliares, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. No sé si se me lo pueden pasar el siguiente. Mujeres embarazadas, los cirróticos, alimentación parenteral y ayuno prolongado. Es importante también el ayuno prolongado, de que tenemos que tomar en cuenta que esto provoca un enlentecimiento en el vaciamiento de la vesícula. Es como si yo no como, entonces no va a haber ningún estímulo de la vesícula. Por tanto, se va acumulando la bilis y nosotros tenemos problemas de formar las litiasis vesiculares. Entonces tampoco es bueno tener este tipo de ayuno prolongado, ¿no? Como hacen a veces hasta las huelgas de hambre que tienen algunas que no son personas. nada saludables, ¿no? Para nada, para nada. El siguiente, por favor. Lo que hablamos, tenemos el cuadro clínico: malestar, distensión abdominal, dispepsia, hay náuseas, vómitos, y lo que quiero aclarar es una cosa importante. Lo que pasa es que hay muchas personas, son bien parecidos estos síntomas a lo de una gastritis. Y por eso las personas a veces piensan y dicen, tengo gastritis, y lo único que hacen es, tienen este tipo de malestares y toman el famoso omeprazol, ¿no? El más conocido por toda la población, y pasó y ya piensan que eso fue, y ahí es donde hacen más tiempo, ¿no es cierto?, de evolución de la patología. Se parecen mucho los síntomas a un problema de gástrico, ¿no? Entonces, me preguntan y diré, ¿con qué entonces nosotros haríamos así el diagnóstico diferencial? A veces el dolor es, como se dice, intenso, como es referido en el lado derecho, o a nivel de por eso como decimos en epigastrio, que sería la boca del estómago, y se irradia el dolor o en el hombro derecho o en la región lumbar derecha, o sea, en la espalda de la región derecha. Pero nuestra mayor ayuda en cuanto a los exámenes complementarios sería una ecografía. Nosotros lo que pedimos es una ecografía para poder ver realmente cómo está esa vesícula, cómo está ese hígado, y ahí es donde nos da mucha mano para poder dar el diagnóstico de un problema de la vesícula. Muy bien, seguimos. Bueno, como decíamos, la colecistitis aguda, porque tenemos colecistitis agudas y colecistitis crónicas.
Las colecistitis agudas es la obstrucción del cístico, lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? O sea, la obstrucción es un conducto, lo que nosotros llamamos el cístico, por un cálculo, lo que provoca compresión extrínseca y va provocando entonces esa impactación. Por eso es aguda, porque se ha impactado, es como no tengo algo obstruido ahí, y ahí es donde se edematiza totalmente la pared y el paciente no tolera, no cede a veces con ningún analgésico. Cuando es una colecistitis aguda, necesariamente el paciente se tiene que internar, lo debemos internar, hacer el tratamiento al principio antiinflamatorio, antibiótico, cuando ya es una colecistitis aguda, porque esto es un cuadro mucho más intenso, y después el tratamiento que vendría a ser el quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, esa vendría a ser una colecistitis aguda. El siguiente, por favor. Bueno, ahí es lo que trato de que vean qué es lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, si se fijan, bueno, hay una obstrucción, ¿no es cierto?, de la vesícula, hay una contracción enérgica del músculo de la pared, estamos hablando de la vesícula, ¿no es cierto?, y eso es lo que provoca esa distensión de la vesícula, por esa contracción, ¿no? La presión intravesicular, como vemos, está aumentada porque estamos con una presión intensa ahí adentro, ¿no? El flujo de retorno venoso y arterial está disminuido, lo que estaba diciendo, que esto es ya más grave, ¿no? Porque es como si algo yo tengo con bastante presión, va disminuyendo la circulación y terminamos en una isquemia y necrosis de la pared, que hablamos eso de isquemia, o sea, que disminuye la circulación y esa ya es mucho más susceptible a producirse una perforación de la pared de la vesícula, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vemos. No sé si me lo pueden pasar. Bueno, esa es una muestra de qué tipo de bacterias nosotros podemos tener, porque también es la presencia de algunas bacterias que nos puede provocar un proceso de una colecistitis. Las bacterias que nosotros las conocemos están ahí, las Escherichia coli, Klebsiella y Streptococcus calis. O sea, se refieren a algún tipo de contaminación que puede también tener las personas, ¿no? Por algún tipo de alimentos. No digo que eso es muy continuo, pero puede también haber una contaminación de la misma y eso es mucho más complicado. Entonces el paciente está, no solamente entonces aquí hablaríamos de las náuseas, los vómitos y el dolor, sino también entonces agregaríamos aquí ya la fiebre, ¿no es cierto? El paciente va a tener fiebre, él mismo nos refiere de que tiene estas alzas térmicas, entonces ya tendríamos que hacerle el tratamiento respectivo, pero como le digo siempre, es un paso inicial el médico y el definitivo, yo siempre eso también les explico. Mi tratamiento paliativo es los analgésicos antiinflamatorios, pero el definitivo vendría a ser el quirúrgico, ¿no? Ese sería el tratamiento. No sé si el siguiente me lo pueden pasar. Bueno, eso es lo que tenemos, variedades, lo que estamos hablando. Por ejemplo, que decía que la bilis, ¿qué es lo que hemos dicho? Que absorbe agua y electrolitos, ¿no? Pero aquí hace una forma inversa. Cuando a nivel de la vesícula tenemos una mucosa, ya no absorbe, sino más bien va botando, y eso es lo que nos forman un hidrocolecisto, que nosotros llamamos. O sea, que esa vesícula se ha llenado de este tipo de líquido porque hay una mala función, ¿no? O sea, ya no está funcionando normal. Y cuando esto se llega a contaminar más bacterias que están presentes, entonces le llamamos el piocolecisto. Bueno, es una variedad que nosotros manejamos los cirujanos, que cuando nosotros operamos hay vesículas en las cuales vemos la presencia de pus, ¿no? Entonces, obviamente, por eso ha sido acompañado nuestro paciente con el cuadro de esa colecistitis aguda que hemos dicho, que es la fiebre, náuseas, el dolor intenso, que no cede con los analgésicos, después de 6 horas continúa el paciente, entonces, después de hacerle el tratamiento, bueno, ya hacemos la colecistectomía. El siguiente, por favor. Lo que quiero, el siguiente me lo pueden pasar para ver hasta ciertos, bueno, lo que hablábamos, eso, el siguiente. Bueno, lo que hablábamos del tratamiento, la colecistectomía convencional, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de colecistectomía convencional, me refiero que la vamos a hacer en forma abierta, porque hay dos formas. Tenemos la laparoscópica y tenemos la forma abierta, ¿no? No sé si me lo pueden poner el siguiente. No, el siguiente, por favor. Ahí está. Esa sería la colecistectomía laparoscópica.
¿no? La laparoscópica, ¿en qué consiste? Como pueden ver, más o menos en las imágenes, es que se introducen ese tipo de, nosotros llamamos como unos trócares, son unos pequeños tubos metálicos que se colocan en el abdomen por pequeñas incisiones. Yo lo que les explico es, metemos una cámara en la cavidad abdominal, ¿no? Para ver, es como entramos nosotros en el cuerpo del paciente y podemos observar, ¿no es cierto?, la imagen de todos los órganos que tiene el paciente. Lo que aquí nos interesa, por ejemplo, es poder observar la parte de la vesícula y con la ayuda de los otros elementos, del otro instrumental, metemos por incisiones de 1 centímetro, son mucho más pequeñas que hacemos las incisiones, porque estos tubos son de 10 milímetros aproximadamente, el otro son de 5 milímetros, entonces que ingresan a la cavidad abdominal y con la ayuda de este tipo de instrumental vamos entonces, se podría decir, despegando la vesícula del lugar en el cual se encuentra. Es muy importante aclarar esto porque algunas personas, he tenido muchas personas que cuando les explicaba de que tienen esa opción, me decían de que piensan algunas de que por este medio laparoscópico no se saca la vesícula. Pensaban que solamente se sacaban los cálculos y se dejaba la vesícula. Y es lo que me decían, dicen que dejan la bolsita, ¿no? Y eso es para nada, eso sería inútil, ¿no es cierto? Un tratamiento totalmente inútil. Se saca absolutamente todo, ¿no? Se saca la vesícula y por eso yo siempre les explico que la incisión van a tener, depende ya de la técnica del cirujano. Hay algunos cirujanos que hacen una incisión debajo del ombligo u otros hacen un poco encima del ombligo, ¿no? Eso no varía, pero es por ese sector que tenemos una cicatriz un poquito más grande y es por ahí donde se saca la vesícula, ¿no es cierto? Entonces es por eso que no hay ningún problema. Ahora ya estamos viendo de que cada vez tenemos la medicina, mientras menos invasiva, mucho mejor, ¿no? Porque la laparoscópica, este tipo de cirugía, hace de que nuestro paciente, por decir, yo hoy en la mañana he operado un paciente de la vesícula laparoscópica y esta noche ya se puede ir a la casa, ¿no? Mucho más simple. En cambio la abierta, bueno, también siempre tratamos de explicar a la gente de que cuando hay complicaciones, sí, durante el procedimiento de la laparoscópica, se tiene opción de abrir, ¿no? Porque lo que queremos siempre tener es la protección y la seguridad de nuestro paciente. Cuando a veces está muy complicada, cuando está sangrando mucho, ya no se puede, ¿no es cierto? Entonces por medio de los aparatos sí es preferible sacar todo y hacer una pequeña incisión en la región costal derecha, más o menos, y por ese medio, bueno, sacar la vesícula. Pero eso es lo que queremos decir a la población. Cuando las personas acuden de una forma mucho más inmediata y no que estén complicadas, son totalmente favorables su recuperación y rápida y hacer una colecistectomía laparoscópica. Pero hay algunas que, como se dice, cuando ya aprieta el zapato recién están viniendo, cuando está mucho más complicado, y ahí es donde lamentablemente, no digo que no se puede hacer por laparoscópica, pero a veces tenemos estas complicaciones y tenemos que terminar abriendo al paciente, ¿no? Haciendo una incisión mayor y son más días de recuperación. Cuando se trata de una cirugía planificada, programada, ¿qué factores determinan el acudir a la cirugía tradicional o a la laparoscópica? No, cuando es una forma programada, la verdad nosotros ya queremos hacer la mejor forma de hacer la mayoría de nuestras cirugías es en forma laparoscópica, porque es menos invasiva, mucho más rápida la recuperación de nuestros pacientes. Lo que más nos interesa es la menos estadía de un paciente en el hospital, porque a veces las personas, yo he visto, hasta se sorprenden y dicen, ¿cómo me van a...? Si hoy en la mañana me operaron y me voy a ir esta noche. Las personas dicen, no, yo quiero quedarme por seguridad hasta mañana, pero no es eso. Las personas en el hospital, mientras más tiempo, tienden a más susceptibilidad a contaminarse porque tenemos otro tipo de pacientes. Entonces, mientras menos tiempo de estadía tenemos pacientes en el hospital, mucho mejor. Entonces, los factores que pudiéramos ver
de no entrar a una laparoscópica pudieran ser factores muy complejos. Por ejemplo, si son pacientes de que tienen cirugías anteriores, ¿no? No digo que eso es cerrado, también podemos entrar, pero a lo que me refiero es que cuando son cirugías que han tenido, pacientes que han tenido cirugías anteriores, se forman las famosas adherencias, no sé si algunas personas han escuchado, o sea que yo les explico que es como si se pegaría todo ahí adentro, y es una película por dentro, ¿no? Es como un nido que es mucho más difícil poder ingresar, ¿no es cierto? Porque como es una cámara lo que tenemos que meter por dentro, entonces es difícil a veces porque todo está adherido, entonces ahí sí es mucho más difícil hacer una cirugía laparoscópica. Ya tendríamos que pensar en forma abierta, ¿no? No digo que también es limitante, he operado pacientes con cirugías ya anteriores, pero cuando algunas ya han sido mucho más complejas, ha sido bien difícil, ¿no? Y bueno, algún tipo de patología, de algún tipo de factores de coagulación, alteraciones en coagulación, pero no eso es cerrado por laparoscópica, sino también una cirugía abierta, ¿no? Pero después, si hablamos de una forma programada, todos nuestros pacientes son candidatos para hacer una cirugía laparoscópica. Consulta a la gente, doctora, me realizaron una cirugía de la vesícula y el cirujano me comentó que la vesícula estaba adherida al hígado y encapsulada con pus. ¿Qué tiempo esto me han practicado hace 72 horas, dice, qué tiempo debo esperar para una total recuperación, tomando en cuenta estos antecedentes? No explica qué forma, ¿no? ¿Laparoscópica o abierta? Laparoscópica. Ah, laparoscópica. No, ya no hay ningún problema. Lo que yo siempre digo, el cuidado que uno debe tener en cuanto a la alimentación, sobre todo, es por lo menos, yo tengo un rango de 21 días, ¿no? 21 días uno debe cuidarse todavía como cuando tenía la vesícula, es lo que les explico, ¿no? No comer alimentos grasos, ¿no es cierto? No hacer ningún tipo de desfases de comer mucha comida abundante, ¿no? Y supongo que también ha debido estar con un tratamiento antibiótico, ¿no? Porque lo que refiere es pus, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es una de las complicaciones. Supongo que debe estar entonces con un tratamiento antibiótico, mantenerse por lo menos unos 7 días con un tratamiento antibiótico, quizá previo, ha estado ya durante su hospitalización con antibióticos y le pasan después a vía oral, ¿no? Después el cuidado no hay ninguno, porque si mientras él ya ha sido hace 72 horas y ha pasado, como nosotros decimos, el tiempo crucial de algún tipo, no de complicaciones, sino de que pueda haber, como decía, adherida, a veces hay ciertas complicaciones de sangrados y todo ello, pero no, lo único que podemos recomendar o les puedo recomendar es la alimentación, cuidarse 21 días, continuar con la medicación que le han hecho y después hacer los controles que supongo que le harán, porque después serán los retiros de puntos y no hay mayor cuidado alguno porque ha sido laparoscópica, no tenemos más. Doctora, me realizaron hace 25 días cirugía de la vesícula, pero siento todavía dolores interiores. Me han hecho la operación laparoscópica, me dijeron que me inflaron el abdomen. Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos, imagínense, nosotros vemos nuestro abdomen, ¿no? Para poder meter lo que estaba explicando esa cámara, tenemos que tener un mayor espacio, ¿no es cierto? Entonces, no pudiéramos nosotros ver. A eso se refiere, nosotros hablamos de introducir un gas que se llama el CO2, que es un gas que no tiene ningún problema, estamos hablando de años, que se mete ese gas en la cavidad abdominal y hace de que se insufle, nosotros le llamamos así, o sea, insuflamos, aumentamos nuestro espacio de la cavidad abdominal para poder meter este instrumental que estamos hablando. Ahora, lo que refiere es que supongo que los dolores dicen que le han querido explicar que quizá es por el CO2, ese gas que le han metido, y por eso refiere que le han inflado el abdomen, ¿no? Provoca en algunas personas, no en todas, ¿no?,
una pequeña inflamación, irritación, se podría llamar así, este gas en algunas personas de unos nervios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por eso a veces refieren, pero no es tanto, es el dolor. El dolor que algunas personas después de una cirugía laparoscópica, por eso como les digo, no todos, presentan un dolor en el hombro derecho, la mayoría y dicen que nosotros llamamos la famosa omalgia, es un dolor después por la irritación o inflamación que ha producido este gas, ¿no? Ahora, si refiere a este dolor que tiene todavía uno más después de la cirugía que le han realizado, entonces a veces se maneja con algún tipo de antiinflamatorios, porque si estamos hablando por eso que ha hecho una pequeña inflamación en algunos nervios, entonces se pueden utilizar antiinflamatorios, sobre todo se va controlando esto y el paciente va a ir mejorando el estado o estas molestias y no va a haber ningún tipo de problema, porque complicación no la vemos, ¿no? Es algo a veces que llega a suceder en los pacientes. ¿Por qué los médicos la gente comenta de que si me han operado de la vesícula, también te han debido operar del apéndice? O cuando te han operado del apéndice, también te la han debido sacar la vesícula. ¿Por qué esta ambigüedad? No, bueno, lo que pasa es que en algunos países, ¿no?, se ha visto la profilaxis de la apendicitis, ¿no? Hace rato estamos viendo, ¿no?, por accidente decíamos, bueno, el apéndice es un órgano que sí es de mayor urgencia, no lo podemos dejar como una colecistitis, ¿no? Pero algunas personas dicen, ¿por qué le sacaron la vesícula y el apéndice? Personalmente no hago este tipo de intervenciones porque son dos sectores en los cuales anatómicamente hablando no están tan cercanos. Hablamos, por ejemplo, la vesícula, como les decía, ¿no? Está en la región costal derecha, más o menos, para que se ubiquen, está casi debajo del hígado. Este es el hígado y tenemos ahí la vesícula. Y el apéndice tenemos en la fosa ilíaca derecha, que es mucho más bajo, ¿no es cierto? Claro, tiene distintas posiciones, ¿no? Pero la verdad, sí se ha visto que algunos médicos han podido hacer este tipo de tratamiento, a veces lo ven como una profilaxis, no es malo, no estoy diciendo que es malo de que le pudieran haber sacado el apéndice, como digo, profilaxis de una apendicitis. Pero personalmente, como digo, no estoy yo de acuerdo con este sentido. Cuando nosotros entramos a hacer una cirugía de un órgano, eso es lo mejor. Y hay algunas personas que piden, aunque no crean, a veces piden y dicen, ¿por qué no me sacan mejor las dos cosas? Y no es así. Y es ahí donde nosotros tenemos complicaciones. Es mejor, como se dice, cuando estamos entrando a una patología, porque el momento no nos va a presentar colecistitis y apendicitis en el paciente. Eso es muy rara vez de que nos pueda presentar las dos patologías, ¿no? Pero nosotros si estamos haciendo estamos entrando a hacer una colecistectomía, o sea, la extirpación de la vesícula, entonces no tenemos por qué meternos con la parte del apéndice, que eso se queda ahí sin ningún problema mientras no está provocando ningún tipo de molestia en las personas. La verdad, no, en ese sentido no estuviera tan de acuerdo para poder hacer eso y es mejor mantenernos en los órganos que estamos queriendo interferir. Doctora, me ha ocurrido un incidente en el hospital gastroenterológico. Fui con mi hija a sacar una ecografía para ver la operación de la vesícula. Cuando comentaron los médicos que decían que estaba por reventar la vesícula, que inmediatamente debía ser programada una cirugía, ingresamos a la cirugía y después el médico salió a preguntar a mis familiares si es que le habían operado alguna vez de la vesícula, porque no encontraban. Se pregunta, no se, en las placas de ecografía no se detecta claramente la presencia de la vesícula o lo de los órganos a los que se está estudiando. Sí, la verdad, bueno, nosotros somos, la ecografía nosotros llamamos mano dependiente, o sea, dependemos del ecografista que nos los va a hacer la ecografía. Hemos tenido a veces, muy rara vez hemos tenido falsos positivos, así llamamos, en los cuales nos han dicho
nos han dado algún tipo de informe que no era tan el 100% el correcto, ¿no? Entonces, eso somos dependientes del de discapacidad, sistema de programación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros dependemos del mismo. Y bueno, yo no, la mayoría de las veces sí, o sea, tenemos un 80% de ayuda para dar el diagnóstico, como decía hace rato, ¿no es cierto? Para ayudar a darnos un diagnóstico de una colecistitis es una ecografía. Pero si nosotros tenemos duda, a veces se termina haciendo hasta una tomografía. Si nosotros tenemos la duda de que en la ecografía no está tan 100%, sin la necesidad de hacer colas o presentarse físicamente, entonces podemos pedir una tomografía, ¿no? Una tomografía abdominal. Ahora, no puedo decir mucho, ¿no? Por lo que refiere, se hacen las investigaciones debidas, aparte de que también tenemos que darnos cuenta que hay cicatrices anteriores, ¿no? Por cirugía, obviamente, la persona va a portar cicatrices, ¿no? Va a tener cicatrices, sea en forma laparoscópica, porque también en laparoscópica vemos pequeñas incisiones. Lo que decía en la laparoscópica, tenemos la incisión, por ejemplo, debajo del ombligo, ¿no? Que es pequeñita, pero tenemos. O si va a ser en forma abierta que le realizaron, tenemos una incisión en la región costal, o tanto en forma en la región costal derecha o en forma vertical, ¿no? Que algunos otros cirujanos tienen la forma, ¿no? Pero si tenemos dudas, a veces sí es mejor pedir otro tipo de exámenes complementarios. Pero la mayoría de las veces sí tenemos el diagnóstico por medio de una ecografía, pero ahí yo no puedo decir mucho porque hay a veces que es, no sé, cuestión de algunos órganos, ya dependiendo del ecografista cómo ha llegado a hacer su informe, eso es lo que se tendría que revisar mejor. Con relación ya a los hábitos alimenticios, nuestras costumbres, con la experiencia que usted tiene, doctora, ¿cómo ve el problema particularmente de la vesícula en nuestros pacientes en nuestro país? Porque con relación a otras regiones, por ejemplo, no son muy amigos de los picantes, de las cosas irritantes, pero nuestra dieta alimenticia cotidiana es el locoto, la yahua, el ají. Son cosas el acceso a la justicia que afectan de nuestra a la parte ciudadanía. interna de nuestro organismo. Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Viviendas. Mire, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, tanto en la vesícula como para el apéndice, no nos afecta la ingesta de los alimentos picantes. Es lo que mucha gente a veces piensa y dice, el apéndice, escuchan, ¿no? Hacer a un lado esto de la colecistitis, dice apendicitis, pero él no ingiere picantes. Piensa que la causa son los picantes y eso no es para nada, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que aquí vemos, por ejemplo, bueno, allá hablando de la vesícula, sí, yo a veces hasta a mis alumnos les digo, a ver, ustedes vayan en las noches y caminen las calles, van a ver, todos los locales son llenos en la noche, ¿no? Y la mayoría son comida chatarra, la clásica comida chatarra, ¿no? Que ahí es donde tenemos mucha grasa. Ahí, ese es el problema, sobre todo para nosotros en cuanto a la parte de la vesícula. La ingesta de mucha grasa, ¿no? La ingesta de esta comida chatarra. Y lamentablemente cada vez más jóvenes nosotros vemos con problemas de vesícula, ¿no? Precisamente por estas malas alimentaciones. Hemos hablado del ayuno prolongado, que los chicos a veces no desayunan, salen de su casa y a media mañana yo ya les estoy viendo comer unas tucumanas, ¿no es cierto? Cosas ya un poco más ricas en grasas, en aceites, que eso es lo que nos perjudica, se podría decir. Lo que he visto es que cada vez la población, la gente en general, estamos dejando de lado la alimentación sana, que son las frutas, las verduras, y más nos dedicamos a las cosas grasas. Ese es el problema para la gastritis y para el problema de la vesícula. A gobiernos departamentales, en Sucre particularmente la población estudiantil es grande. ¿Qué recomendación le dan? Porque son los estudiantes que de la facultad van a su cuarto, a su habitación, y en el camino encuentran una hamburguesa, un pollo, y bueno, se llevan a su cuarto para comer, y esa es la normal alimentación de todos los días. Sí.
precisamente es eso lo que decimos, que tratar, ¿no? Como yo les decía siempre, es preferible, aunque sea hasta ponerse una fruta en la mochila, a veces no tienen el tiempo, por eso es suficiente de desayunar, ponerse una fruta y cuando ya tienen hambre, comer esa fruta en vez de estar comiendo. Por eso yo digo, es el dulce para los la parte comerciante, sin molestarlos a ellos, pero de ofrecer este tipo de alimentos en las facultades. Y vemos, ¿no es cierto?, en la facultad las tucumanas, las salteñas, en la noche las hamburguesas, pero por eso, como digo, no solamente les va a dar problemas. Si no es de la vesícula, es un problema del estómago. Son las famosas gastritis, que igual también yo veo ya muchos jóvenes que tienen un problema gástrico, ¿no? Porque se alimentan con estas grasas, con estos aceites mucho tiempo pasado. Entonces la recomendación es tratar de mejorar la alimentación, evitar toda esta comida chatarra muy copiosa, ¿no es cierto?, porque nos perjudica. Igual hasta en el apéndice eso es lo que nos perjudica, ¿no es cierto?, porque el apéndice es una obstrucción igual del apéndice, no es por un problema, digamos, de la ingesta de los picantes, lo que decíamos hace rato. Pero lo que recomendamos en general para toda la población es precisamente mejorar nuestra comida, ¿no? Tratar ya de evitar estas comidas ricas en grasa. Y bueno, más aún las mujeres embarazadas, que estábamos viendo que es también, bueno, eso ya sería por problema hormonal, porque algunas personas embarazadas más comida grasosa, imagínense, entonces tenemos doble factor o doble predisposición a formar los cálculos biliares. En las cafeterías de las unidades académicas sería saludable, ¿no? Porque lo que ofrecen son sándwiches de huevo, carne, son la comida chatarra que usted dice. Sería bueno, claro que es menos comercial, que ofrezcan estas mismas cafeterías, lugares de expendio para alimento de los estudiantes, por la Asamblea Departamental de la temporada, ¿no es autorizado. Y eso sería ideal, ¿no? Porque bueno, yo veo algunos sí Mosqueteros mañana. Oigan, mi sombrero de la suerte. Ay, gracias, Pluto. ¿Recuerdas cuando los mosqueteros me dieron este sombrero? Hasta lo autografiaron. Tenemos que tratar de evitar. Y horribles. Como hemos hablado, una de las complicaciones es la pancreatitis, ¿no es cierto? Que eso es fatal, que algunas personas han pasado por eso, se habrán podido dar cuenta que por eso es mucho más compleja y pueden llegar a terminar en terapia intensiva. Ya hay algunas personas que no salen de pancreatitis. Ahora, me olvidaba eso también decir, hay algunas personas que también se ponen amarillas, ¿no es cierto? Y dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Esa es también otra complicación de la litiasis vesicular. O sea, personas que no acuden no aceptan hacerse tratamiento quirúrgico cuando ya se les da el tratamiento opcional de la cirugía. Entonces, esos cálculos que yo hablaba de que se obstruyen, a veces llegan a salir de la vesícula y van hacia un conducto que nosotros llamamos el conducto colédoco, así se llama, es un conducto principal, una vía biliar principal. Ahí se obstruye y el paciente empieza a teñirse de amarillo, los ojos empiezan a ponerse amarillos, la orina empieza a cambia de color y se pone intensamente amarilla. Nosotros a veces hasta les decimos como el té pasado, ¿no es cierto? O sea, se torna un color mucho más intenso y esa ya es una mayor complicación todavía, ¿no? Mucho más complicación. Entonces, tiene que el paciente pasar por un examen que se llama ahora la famosa ERCP. No sé si alguna vez han escuchado, que ese es como una endoscopía. Se mete primero un tubo por la boca, llegan hasta el duodeno, es una parte del intestino, ¿no? Llegan hasta donde es el sector de este conducto que estamos hablando, de la parte biliar, y libera, se podría decir, los cálculos, o retira los cálculos que estaban ahí. Esa es una primera parte, porque ¿quién sigue ahí? La vesícula, ¿no es cierto? Hemos hablado que primero se han liberado estos cálculos. Una vez que se ha terminado de hacer, perfecto, el endoscopista es lo que hace esto. A los cirujanos nos mandan y nos dicen, ya están los resultados, bueno, ya hemos retirado las piedras de la vía biliar. Ahora la segunda parte sería
sacar la vesícula por parte de nosotros, puede ser ya en forma laparoscópica, pero si se da cuenta ya es más tiempo todavía de exámenes que debe recibir el paciente, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que debemos evitar en nuestros pacientes. Y antes de que se me vaya, también quiero recomendar a las personas que he escuchado también, he tenido pacientes que me decían, me he sometido a tratamientos con hierbas, ¿no? Que decían que han eliminado cálculos. Y eso es totalmente mentira, ¿no? O sea, por medio de hierbas o algún tipo de medicamentos que han acudido más naturistas, no es lo correcto, porque eso es lo único que estamos haciendo es retrasar el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Porque después vienen las personas con un problema mucho más complejo y de modo, ¿no? Ya tenemos que más complicaciones y esperar a que no tengamos una evolución favorable y no desfavorable como a veces se tiene. He advertido particularmente en los mercados, tanto campesino como central, fila de gente que están tomando, por ejemplo, ¿qué está tomando? Chancapiedra. ¿Qué es el chancapiedra? Es para eliminar las... Muy bien, gracias a Leticia. Entonces, no sé hasta qué punto puede dar resultado este tipo de medicación y gente que en gran cantidad acude a estos puestos de venta. Sí, eso de la chancapiedra yo recién escuchar. No, como digo, este tipo de tratamientos no son los indicados, ¿no? Siempre yo les digo a la gente, lo único que nosotros podemos hacer, porque la mayoría llega por el dolor, primero, no van a llegar porque se van a operar, ¿no? O sea, la mayoría por el dolor intenso. Cuando se les da el diagnóstico y cuando yo les explico y les digo, el tratamiento es quirúrgico, a veces ellos mismos me dicen, no, voy a esperar, y es ahí donde siempre, o ellos mismos me dicen, puedo tener otra opción. No hay otra opción. Yo lo único que les digo es, ahorita le estamos haciendo un tratamiento paliativo, o sea, hemos calmado, mejorado el dolor, quizás hasta algo desinflamado, cuando es una crónica, cuando es aguda, no. Entonces, pero no estamos curando definitivamente. La curación, o sea, el tratamiento definitivo sería sacar esa vesícula. Estos tratamientos, como por eso se dicen de que es para eliminar los cálculos, estos naturales, no son para nada funcionales. O sea, una temporada pueden mejorar las molestias o no tener molestias, pueden pasar años. Hay personas que yo he tenido pacientes que han venido y me han dicho, ya me han diagnosticado o me han dicho que tengo piedras en mi vesícula hace 10 años atrás. Y ha seguido, pero esto sigue ahí, cualquier rato vuelve a molestar y además se puede más aún complicar. ¿No? Entonces, no estamos haciendo un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo sería sacar esa vesícula que se encuentra con los cálculos y así el paciente ya no va a tener ningún tipo de molestia. Perfecto. Doctora, ha sido muy beneficioso, provechoso para la amable teleaudiencia el tener su presencia. ¿Algún otro aspecto más que considere importante antes de finalizar este espacio? Bien, perfecto. Vamos a irnos rápidamente a un breve corte comercial. Bueno, como decíamos ya, recomendación, no se automedique, que eso es lo principal, ¿no? Eso es lo que más siempre recomiendo, dejar de automedicarse. Hay personas que a veces yo les escucho, dice, toma hasta para un resfrío, toma antibióticos, hasta poner penicilina, ¿no es cierto? Y es que hablamos en todo. Estamos muy mal acostumbrados a automedicarnos y eso es lo que no es lo correcto. Y bien, nosotros tenemos ciertos síntomas, porque no puede ser una colecistitis, puede ser una apendicitis, y esos son tratamientos quirúrgicos de urgencia. Ya vienen con peritonitis, o sea, ya es complicado. Por eso no tenemos nosotros que automedicarnos, dejar de lado de pensar, es mi gastritis, ya les he dicho, es parecido también a las molestias de la vesícula, ¿no es cierto? Entonces, es inmediatamente tener las molestias, una vez que nosotros tenemos las molestias, acudir al médico, el médico ya hará sus exámenes complementarios, los que va a requerir, y ahí vamos a poder tener un tratamiento bueno,
definitivo a nuestros pacientes para que no haya complicaciones. Me consultan, hay varias consultas todavía, pero bueno, por factor tiempo. Mencionó usted, doctora, que el omeprazol es nocivo para la salud. No. Bueno, como se dice, todo en exageración es malo, ¿no es cierto? O sea, nosotros no, lo que pasa es que la gente, yo he escuchado mucho ingiere omeprazol, todo es omeprazol, ¿no? Que le duele el estómago, es mi gastritis y él es omeprazol. Y no es bueno tampoco, ojo, sí, tampoco es bueno utilizar tanto omeprazol. Si a mí me molesta mucho el estómago, por eso digo, ahí es lo que he dicho, dejemos de automedicarnos, dejemos de utilizar. Si es indicación médica, que le den omeprazol 14 días, si es indicación médica, estamos tranquilos. Pero si nosotros estamos echando mano a administrar o a tomar mucho omeprazol en cada que yo tengo un dolor de estómago, mejor iré al médico, el médico hará un examen, por ejemplo, una endoscopía, si es que es un problema gástrico, ya le dará un tratamiento respectivo. Pero no es bueno automedicarnos y tampoco tomar los medicamentos como si fueran pastillas, como si fuera cualquier cosa. Todo medicamento en exceso no es bueno. Perfecto. Doctora Mirna Rocabado, ha sido un placer tenerla en Televisión Universitaria. Amables televidentes, nosotros vamos a poner punto final a este programa el día de hoy, invitando a los estudiantes que el día lunes 2 de octubre comienzan los cursos universitarios en la Facultad de Medicina. Todo área salud, se está procediendo ya a la inscripción y el día lunes comienzan las clases en 3 turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Quedan cordialmente invitados a pasar por administración de la Facultad de Medicina. Televidentes, muchas gracias por la atención dispensada. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Desde Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, el Instituto de Desarrollo Rural Integral de la Facultad de Ciencias Agrarias, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el Gobierno Municipal de Yotala invitan a la feria Transferencia de Innovaciones Tecnológicas Agrícolas con las temáticas horticultura, fruticultura, tubérculos y raíces, riego tecnificado, agricultura urbana periurbana, hidroponía, mecanización, agronegocios y cambio climático. Evento a realizarse en Yotala en la Facultad de Ciencias Agrarias del 28 al 29 de septiembre. Informes, teléfono 464-519-30, celulares 745-15593, 728-96229. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, a través del convenio entre la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras y el Servicio de Impuestos Nacionales, apertura la oficina Núcleo de Apoyo Fiscal.